Eu estou escutando muito longe. Alguém chegou, hein? Alguém chegou. Alguém chegou. Eu não estou entendendo nada. Vocês escutam alguma coisa? Eu não escuto nada. Emoción. Oi, gente. Oi, gente. Boa tarde na Colômbia e boa noite no Brasil. Buenas tardes en Colombia, buenas noches en Brasil. Para todos y todos, bienvenidos a este espacio.
para la traducción simultánea de portugués, portugués, español, portugués. Basta seleccionar interpretación el botón que está abajo. Ok. Buenas tardes a todos, buenas noches en Brasil, buenas tardes Colombia, a todos y todas, bienvenidos. Mi nombre es Melina Bofín, coordinadora de formación de los laboratorios de desarrollo de proyectos de la PAN, de la Asociación de Profesionales del Audiovisual Negro. Voy a presentarme en español. Boa tarde. Espacio, mientras van llegando. Mi nombre es Melina Bonfim, coordinadora de formación de los LABs, Laboratorios de Desarrollo de Proyectos de la APAN, Asociación de Profissionais del Audiovisual Negro. Sim? Agradecemos a presença de todos vocês nesse grande lançamento da FOCO, Escola de Produção Audiovisual Binacional para a Equidade Racial, desenvolvida pela Manos Visíveis e pela PAN. Vamos iniciar os trabalhos de hoje escutando o Bruno Duarte, oficial de programas da Open Society para a América Latina e Caribe. E a gente já volta aqui para conversar. Vamos lá, Yuri, com o Bruno. Boa tarde, eu sou Bruno Duarte, oficial de programas da Open Society para América Latina e Caribe, e com muita alegria recebo a notícia, também em nome da Fundação, do lançamento da FOCO, a Escola de Audiovisual para a Equidade Racial, uma parceria entre a APAN e Manos Visíveis. Essas são organizações que eu acompanho, né, no Brasil e na Colômbia, que têm feito um trabalho espetacular, propondo novos modos de fazer audiovisual e também de fazer política. É de iniciativas como essa que a gente precisa para continuar potencializar ainda mais a participação de pessoas negras na indústria do audiovisual e também na produção de sentidos para esse novo tempo que a gente tanto sonha na região. Um abraço, parabéns e muito sucesso. Obrigada, Yuri. Geralda, por favor, você passa para o canal para traduzir do português para o espanhol, tá bom? Ok. Yo soy la traductora de ustedes, estamos compartiendo. Bueno, en esta tarde y noche voy a compartir con ustedes el detalle de esta convocatoria y tenemos más de tres, la evolución de Cliniati Latino y una abre alas para lo que será nuestro proceso de formación en los próximos 2 meses. Nos acompañan 3 grandes referencias y estamos muy felices en cada uno de los países impulsionando ese movimiento, de hecho, más equitativo en el arte visual en Colombia. Nos acompaña Paela Moreno, es ministra de Cultura, autora del libro Poder de lo Invisible y Soñar en lo Imposible, publicado. Paula es fundadora de Manos Visibles, una organización que hace 13 años ha compartilhado redes de liderazgo y compartido más de 25.000 actos en Colombia, fortaleciendo aún más las organizaciones y una red internacional Afro Innova en 10 países, con 10 países con mayor población por africanos. En Brasil nos acompaña Rodrigo, cineasta, productor de Pacto Social y ya ha producido distintos documentarios con reconocimientos de órganos internacionales, además de otros educativos e investigaciones sobre memorias de familias negras en los documentarios. Entonces, PAN actualmente es coordinador de la formación de la Secretaría del Ministerio de Cultura en Brasil. Y está con nosotros también nuestra invitada especial, corrió para llegar aquí, para estar con nosotros hoy, que es responsable por Internet hoy, Tatiana Carvalho Costas, que es cineasta, profesora investigadora de cine contemporáneo en Brasil y miembro
de Foro Itinerante de Cine Negro y actual presidente. Foco, Cecília. Bueno, Foco es una escuela binacional que nace con el espíritu de fortalecer líderes creativos del audiovisual. Foco es una escuela que nace para fortalecer el audiovisual en Brasil y Colombia, construyendo nuevas narrativas en América. Entonces, para esa nuestra charla de hoy, para abrir la ronda, llamamos a Rodrigo Antonio y Tatiana Carvalho, que van a compartir un poco de la historia de PAN con nosotros y las historias relacionadas con equidad racial y PAN, que es responsable por todo el proceso formativo de la escuela. Rodrigo, nos cuenta, por favor, un poco, o quiere. Bueno, yo voy a hablar en español. Respecto a nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan desde Colombia y desde Latinoamérica, espero que haya gente de todos los lados de Latinoamérica acompañando este nacimiento. Estamos muy felices, muy contentos con el lanzamiento de la Escuela Foco. Es una acción muy importante y creo que construida con base en muchos sueños, pero principalmente con base en un trabajo muy potente desarrollado tanto en Brasil cuanto en Colombia, con todo el trabajo de Manos Visibles. Es un honor muy grande acompañar el trabajo que ha sido creado por Paula Moreno y todo su equipo. Y es muy bonito de parte de APAN, ¿no? De este proceso que yo pude acompañar estando 3 años como, primeramente como consejero de la asociación APAN y posteriormente como presidente de esta asociación, poder soñar y proponer este espacio en conjunto con tanta gente muy potente. Entonces quiero empezar dándole las gracias a todos que nos acompañan, a todo el equipo de Manos Visibles, Paula, Valeria, que estuvieron a lo largo de los últimos meses en una interlocución que ya ha sido muy, muy bonita y que seguro va a seguir siendo una semilla de mucha revolución para el audiovisual latinoamericano. Y agradecer al equipo de APAN, a Melina Bonfim, que hace 3 años ya coordina los espacios formativos de la asociación, a Mauricio Moraes, que también está ahí acompañándonos hace algunos años desde el proceso de construcción de lo que hoy es el Festival Internacional FIAMBE. Y hablando de FIAMBE, agradeciendo a Tatiana Carvalho, que se ha sumado a este proceso con nosotras y nosotros como consejera en los últimos años de la asociación APAN. Ha asumido en los últimos años la dirección artística del festival del FIAMB y que ahora es la presidenta de esta asociación en conjunto con Janaína Refém, que seguramente está por acá también conectada en este proceso y que estuvo en las últimas semanas y en los últimos meses también pensando este espacio. Hablando un poco de lo que nos ha traído hasta este momento y luego compartir este espacio de presentación con Tatiana, me alegra muchísimo que podamos hablar de una descentralización del audiovisual, no solamente en Brasil, pero también en Latinoamérica. APAN es una asociación que nace como una acción de institucionalización del audiovisual negro brasileño. APAN tiene en su génesis un proceso de pensar colectivamente el protagonismo del cine negro en Brasil, en un contexto de los últimos años, de la última década, que era de ocupar el espacio de articulación política, de estar en espacios de tomada de decisión y principalmente que fuera y que es un espacio de proposición de las políticas afirmativas en Brasil en favor de la promoción, difusión y divulgación
del audiovisual y del cine protagonizado por cineastas negros en Brasil, tanto en el nivel narrativo, de construcción y proposición de un nuevo imaginario, como también enfocado en la transformación de las prácticas de producción de este país. Es muy interesante porque APAN empieza un trabajo en los últimos años enfocándose en la construcción de un espacio colectivo en el sentido de pensar que solo era posible pensar el cine brasileño a partir de un protagonismo del cine negro brasileño que se ha constituido en los últimos años. De todo el trabajo, y creo que es muy necesario que honremos la construcción colectiva de los que han fundado esta asociación y que han definido muchísimo de cómo llegamos hasta acá, con la presidencia de Viviane Ferreira, con el trabajo de Renato Cândido, Thaís Escabio, Joyce Prado, y una serie de actores y agentes sociales que han soñado este espacio y que han trabajado mucho para realmente hacer de APAN lo que es hoy este espacio de un quilombo o un cimarrón del cine en Brasil. Esto es muy potente y creo que llegamos a este espacio pasado los 3 primeros años de la fundación, cuando finalmente APAN comprende un paso de no solamente pensar y defender el cine negro brasileño, pero también de proponer una comprensión mucho más amplia y plural de los cines negros en la pluralidad hecho en las 5 regiones de este país. Este paso que es dado por APAN a partir de su primera elección después de su fundación en el 2019, fue el paso que nos ha traído este momento cuando constituimos los consejos regionales, que es donde yo me sumo. Yo no me presenté, pero vengo de una realidad del cine amazónico del norte de Brasil, y entonces vivíamos un proceso de aislamiento y de una dificultad de acceso a las herramientas y a las narrativas que estaban siendo hechas y pensadas en este país. Desde entonces, para mí era fundamental poder pensar en primera persona y luchar y contribuir para una construcción de una autoimagen del cine amazónico y del cine negro en este país. Creo que en un momento donde estábamos pensando a nivel brasileño de una perspectiva de la diversidad del cine nacional, APAN viene y trae a la discusión y a la reflexión nacional el debate de que para pensar la diversidad en este país era muy necesario que mirásemos los desniveles de producción que estaban puestos en nuestra realidad y también que pudiésemos pensar en la desigualdad que es base de la construcción de este país. Desigualdad esta que está muy conectada con el racismo vivido cotidianamente, no solamente en la industria del cine, pero en la realidad cotidiana de este país como un todo. Este primer espacio fue fundamental con la descentralización y la construcción de los consejos, que nos han ayudado a hacer una ampliación del Seminario Audiovisual Negro en un festival internacional y también en la constitución y fortalecimiento de nuestras plataformas. Display, nuestra plataforma de difusión, Rayo Agency, nuestra plataforma de inserción de profesionales negros en el mercado, y APAN Formación, que es nuestra plataforma de formación en áreas y ejes estratégicos para una presencia estratégica de cineastas negros de todo el país en esta industria. Entonces paso a Tati, que está asumiendo la presidencia en un momento tan importante de conexión con Latinoamérica. Gracias, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Buenas tardes. Vou falar em português. Temos tradução. Hablar en portugués, tenemos traducción simultánea. Voy a hablar despacio
para que la traducción pueda acompañar y traducir. Y estoy muy feliz de ver aquí en el chat las personas ya presentándose de varias ciudades de Colombia. Es muy emocionante estar hoy aquí para el comienzo de la escuela. Estoy muy agradecida en nombre de APAN, la alianza, y agradezco todo el equipo de APAN involucrado para que esa iniciativa pudiera ser puesta de pie, y espero que las personas que estemos aquí en inicio de una alianza muy fructífera, que sea prolongada a lo largo del tiempo y que comprenda la importancia de esa formación para el liderazgo, y no solamente en la perspectiva de formación para personas que producen audiovisual, pero una comprensión de la evidencia política de nuestra área de evidencia política en los imaginarios, en la descolonización de los imaginarios, de la ampliación de las posibilidades de nuestra humanidad negra. Rodrigo ya comentó sobre APAN, que yo asumo la presidencia ahora con Janaína y Sousa en la dirección, y nuestro propósito es ese: comprender la incidencia política del audiovisual en el imaginario colectivo y, como decimos en nuestro festival, la presencia y la permanencia de las personas en el mercado de lo imaginario. Y voy a hablar muy brevemente de APAN, conectada con la charla que tendremos en un rato relacionando al cine, porque tomé a APAN como el quilombo del cine brasileño, comprendiendo esta dimensión ideológica del nuestro quilombo. Voy a hablar de ese concepto en un rato, que tiene que ver con nuestra fuerza colectiva, y nuestra fuerza colectiva que no es solo de ahora, es fruto de una lucha colectiva que atraviesa los tiempos y que tiene que ver con nuestra ancestralidad, entendiendo como no está cristalizado en el pasado, pero que somos fruto de varias luchas y personas que abrieron caminos y lograron estar hoy acá en distintas áreas del área de la cultura. Entonces, nosotros también saludamos estas personas que nos dan posibilidad de estar acá haciendo lo que hacemos, abriendo camino y inventando nuestro plan de futuro. Vamos a hablar un poco más dentro de un rato, entonces estaré por aquí y agradezco una vez más y digo que nuestro extremo entusiasmo con el proyecto de continuar con ese proceso de aproximación, que es muy importante, ese abrazo virtual que estamos dándonos ahora y que muy pronto podremos hacerlo calentico presencialmente. Gracias. Gracias, Rodrigo, Tati. Muchas gracias. Pero es con mucho honor que pasamos la palabra a Paulo Moreno, presidente. Paula, cuéntanos, por favor, cómo fue, porque apostaste en esa alianza con a PAN. Gracias, Paula. Buenas noches, para mí es un gusto estar acá y compartir con todos mis hermanos en Brasil. Es mi Brasil, como es APAN, que estoy muy feliz. Voy a hablar en español, más fácil. Saludando también a todas las manos visibles y amigos en Colombia, pero también a todos estos hermanos en Brasil que nos acompañan, agradeciéndole mucho al equipo de APAN por esta parcería, por esta hermandad, por este camino y por lo que, como bien lo decían Rodrigo y Tatiana, apenas comienza. No voy a mencionar a todos los miembros del equipo, porque APAN es una familia grande, pero agradecerles muchísimo por creer en Manos Visibles, por aceptar además este ejercicio conjunto,
porque los veníamos siguiendo de hace mucho tiempo. Ustedes son un gran referente para muchos de nosotros que trabajamos en la equidad racial, con resultados, con apertura de espacios reales, con visiones sistémicas, y para nosotros es un placer como Manos Visibles aprender, trabajar con ustedes y ayudar a generar este camino para que muchos líderes de Brasil, de Colombia se encuentren, pero además piensen en el siguiente nivel. Entonces hay 4 puntos que quisiera compartir muy rápido esta noche para enmarcar el lanzamiento de este foco, ¿no? Que el nombre nos enfoca de una vez, ¿no? Nos muestra cómo vamos a estar concentrados, mirando, con un ejercicio estratégico, con un ejercicio, además de estar juntos, de poder mirar hacia el mismo lugar. Y lo primero, bueno, es contar para nuestros hermanos de Brasil qué es Manos Visibles. Manos Visibles es una organización que se creó hace 13 años, básicamente haciéndonos la pregunta ¿por qué no estamos en los espacios? ¿Por qué estamos afuera de tantos espacios? Pero además, ¿cómo se cultivan los liderazgos que necesitamos para cambiar las relaciones de poder de las comunidades étnicas en Colombia? Y en ese ejercicio hemos ido mapeando exclusiones, muchas de ellas culturales como esta, para ir cerrando esos espacios y además generando la mejor preparación, la mejor conexión para lograr resultados visibles que hoy nos muestran muchos de nuestros liderazgos en espacios donde no era normal que estuvieran las personas afrodescendientes en Colombia. Muchos en el gobierno, muchos en la cooperación, muchos en muchos espacios, pero todavía nos falta el audiovisual y por eso hemos acudido a PAN para compartir experiencias y pasar ese siguiente nivel. Y en el audiovisual venimos 3 años trabajando en una estrategia que es Potencia Étnica Audiovisual, y hemos venido generando procesos de formación, procesos de encuentro, con una red de manos visibles que se dedican desde los territorios, sobre todo al audiovisual. Y particularmente en este momento lo que queremos es generar este intercambio de aprendizajes para pasar a nuestro siguiente nivel, porque las cifras de participación de la población afrodescendiente en el cine colombiano son mínimas. Si uno mira las cifras que no superan 5 o 10 personas que han participado en el Fondo de Cine, en la Ley del Cine en sus 2 décadas, si uno mira las grandes películas que representan a este país, todavía nosotros no aparecemos en el cine como ese álbum de fotos donde aparece la familia en su diversidad, pues nosotros todavía no aparecemos. Pero además con el primer punto que quisiera mencionar de esta alianza, que me parece muy importante, y es que necesitamos balancear la voz de autorreferencia. Es decir, el cine hecho, no solamente registrándonos, mostrándonos, sino a las personas negras en los diferentes espacios de generación del audiovisual. Es decir, no solo delante de las cámaras, sino también detrás de cámaras. Y generando todo un movimiento alrededor de eso. Entonces, ¿cómo nosotros logramos balancear? Que si bien hay algunas películas, si bien hay algunas series, pero la mayoría de nosotros no ha escrito esas historias, muchos de nosotros no ha propuesto esas historias, mucho no ha participado, sobre todo en la generación de esos espacios. Entonces, ¿cómo aumentar esa voz de autorreferencia del cine afro? ¿Cómo también inspirarnos en ustedes para eso, que han logrado abrir espacios? Y hoy muchas películas de miembros de APAN están en las plataformas, que las vamos a estar viendo, pero al mismo tiempo representan a Brasil, por ejemplo, en los Oscar. Entonces, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo se articula eso? En segundo lugar, también cómo modernizamos las apuestas, porque yo creo que después de la pandemia, también todo el lenguaje audiovisual ha tomado un poder y una fuerza mucho más grande. Hay muchas tendencias, desde el cambio en los festivales de cine, que ya no responden tanto a las visiones tradicionales, y ustedes que tienen su propio festival. En Colombia, muchas salas de cine, ya no hay tanta asistencia a salas de cine. Vemos un crecimiento sin duda de las plataformas, pero al mismo tiempo también esa tendencia que hemos visto crecer, y es la creación, o sea, ya pasar de ser consumidores culturales a ser creadores culturales de forma más masiva. Y en eso está el audiovisual y cómo encontrar nuevos medios de producción
para que eso que muchos ciudadanos estamos creando, no desde la gran industria, no desde muchas de las técnicas tradicionales del cine, pues también puedan trascender y puedan lograr generar algo que para nosotros es fundamental, y es calidad, conciencia e impacto, ¿no? O sea, ¿cómo logramos nosotros articular eso? En tercer lugar, en el seguimiento que hemos hecho, y como les digo, por muchos años desde la fundación, sigo a PAN, y nos parece fundamental esa apuesta de un liderazgo audiovisual para la equidad territorial. APAN acaba de pasar su encuentro, y cada vez que le pregunto a alguien me dice, Paula, de los 22 estados estuvieron miembros, ¿sí? Y cada uno de los presidentes de APAN viene de estados totalmente, no vienen muchos del centro de Brasil, ¿no? Entonces, qué interesante pensar esa apuesta de un liderazgo audiovisual que en países como Colombia no es tan común, desde esa cantidad de regiones, desde esa cantidad de estados, que genera equidad territorial, y es esa apuesta de la equidad racial y la equidad territorial que nos parece importante, pero además una visión sistémica también del liderazgo audiovisual que encontramos en APAN, y por eso nos aprovechamos de su experiencia, porque en esa visión sistémica no es solo lo que ustedes decían, Tatiana y Rodrigo, no es solo el sector audiovisual per se. Hay una visión comunitaria, de favelas, de quilombos, de raíces, porque no es que es el gran sector, o sea, son las raíces, son las comunidades, son los colectivos. Entonces hay una visión comunitaria. Hay una visión también de industria, porque por ejemplo el fondo que ustedes de emergencia gestionaron con Netflix y las plataformas, la conversación continua que han tenido con las plataformas. Hay una visión en el gobierno, y de hecho Rodrigo está en el gobierno, y miembros de APAN están en diferentes posiciones en el gobierno. Entonces hay una visión sistémica que es en la cooperación. Nuestro querido Bruno, que lo queremos tanto en Colombia, y que desde OSF apoya a PAN, apoya a Manos Visibles, y viene también de un proceso, ¿no?, de reflexión comunitaria, de un proceso. Entonces, esa visión sistémica del liderazgo audiovisual para nosotros es muy importante, porque es también la que permite generar y darle además una equidad que no es solo industria, sino es comunidad, es raíz, es base, pero al mismo tiempo son diferentes espacios. Y para finalizar, explicarle también a todos los que nos acompañan que vamos a tener obviamente este placer, este gusto de intercambiar experiencias, en el caso de Colombia de encontrar también nuestra propia voz más potente, de inspirarnos con todos ustedes. Y quisiera cerrar diciéndoles que precisamente el foco en esta primera etapa, yo también espero que sea una alianza por varios años, un matrimonio por varios años. Entonces, que esta primera etapa es de formación, y vamos a tener a PAN ayudándonos a pensar cuáles son las historias. El centro va a estar en las historias. Y en el contexto que genera esas historias, como les digo, pensando en un cine con conciencia, pensando en un cine con impacto, con una intencionalidad muy clara. Después vamos a tener la oportunidad de explorar con APAN, y parte del resultado de esto es un banco de proyectos audiovisuales de los participantes. Vamos a tener la presencia de APAN en Colombia, que especificaremos el momento y los mejores de este proceso. Esperamos que estén en Colombia, que estén, bueno, obviamente la mayoría está en Colombia, pero muchos van a estar en Colombia, pero los mejores de este proceso puedan estar con algunos miembros del equipo de APAN, pensando, desarrollando sus proyectos y aprovechándonos de esa capacidad. Esa es la segunda fase. La tercera es, vamos a tener una delegación de los mejores también en el Festival de APAN en noviembre, que es un gran espacio también para ir pensando en las articulaciones, en las alianzas, ya además para la generación de otro nivel audiovisual, de interconexión transnacional, de proyectos audiovisuales transnacionales. Y desde Manos Visibles el próximo año también, fruto de todo este proceso, vamos a tener la oportunidad de invertir algunos recursos en los mejores proyectos que surjan de este espacio. Y de hecho esta noche nos están acompañando también de Proimágenes, los líderes del Fondo de Cine Colombiano, que están muy pendientes de lo que surge en este proceso, y Claudia Triana y su equipo nos está acompañando en esta transmisión. Entonces vamos juntos, quiero cerrar ahí, no sé si me extendí mucho,
pero agradecerle muchísimo al equipo de APAN, a todos ustedes por creer en nosotros y augurar que estamos haciendo historia, porque además esa es la belleza del cine, esa es la belleza del arte, ¿no? Que es un legado que si logramos materializar con ideas fuertes, pues va a permanecer cuando ninguno de nosotros esté. Entonces, confío mucho en lo que va a en lo que va a acontecer acá. Muito obrigada, muito. E prazer. Chao. Muchas gracias, Paula. Que bueno escucharla. Que bom te escutar, Paula. Muito obrigada. Que emocionante. Dá para sentir a sua emoção. Estamos todos muito emocionados. E vou passando a palavra para você de volta. Você Rodrigo, quando pasando la palabra para ti otra vez sobre el diseño de la FACO y por oír a Paula hablando, me trae mucho la memoria en su primera edición que sucedía específicamente una etapa y un espacio en São Paulo y después vinieron nuevas etapas en el desarrollo del proyecto. Si puede contarnos un poco más sobre esa inspiración en la construcción de la escuela FOCO, por favor. Bueno, gracias Tati, gracias Paula, Melina. Creo que llegamos a este momento de presentar a la Escuela Foco, trayendo la experiencia y un poco de la trayectoria de APAN. Es muy lindo y muy emocionante que pensemos que ahora, desde una trayectoria de más de 6 años, de mucha articulación política, y de una articulación de APAN que no está solamente en un proceso de diálogo con las instancias institucionales como el gobierno y las otras entidades o asociaciones de acción política en Brasil. APAN tiene algo mucho más amplio, que es pensar muchos ejes de acción, ¿no? La formación, la difusión por medio de su plataforma TODisplay, y también de todo lo que se está generando a partir de la ampliación del seminario del audiovisual negro en un festival, y de lo bonito que fue desde el 2020 mismo, podemos pensar una ampliación de los espacios formativos a partir de la experiencia del laboratorio Negras Narrativas. Creo que lo que nos trae hasta acá es el camino que pudimos construir y caminar en conjunto. No estamos proponiendo nada que no sepamos. Estamos construyendo algo que es fruto de una trayectoria, que es fruto de un diálogo, que es fruto de una mirada muy atenta a lo que nosotros como cineastas y como profesionales negros fuimos identificando como necesario en cada contexto, en cada momento de este país, en el proceso de enfrentamiento de una pandemia. Entonces, creo que se puede, a partir del foco, ofrecer y compartir caminos. Y creo que de esta conexión con Manos Visibles vamos a hacer de estos caminos más amplios. Creo mucho que estamos creando una propuesta de formación rizomática que se va ahí creando raíces por distintos territorios, y esto es lo más bonito. Cuando hablábamos en este proceso de conexión y de diálogo con Tatiana, hablábamos de que es muy emocionante para nosotros, así como es para Paula, desde APAN, que possamos pensar que APAN está exportando una fundamentación o una reflexión del cine negro en Brasil. Y cuando escuchaba a Paula en nuestros primeros encuentros, que tuvimos la gran dicha de que fueron encuentros presenciales, pudimos pensar que hace algunos años también estábamos en Brasil pensando desde una perspectiva de ausencias o de una presencia silenciada o de una presencia donde era muy estratégico para un cine hegemónico blanco de Brasil destacar algunos nombres
algunas narrativas específicas de qué estaban haciendo o de qué se estaba proponiendo a nivel del cine negro en Brasil. Y creo que hoy estamos en otro momento, ¿no? Lo que nos va a compartir Tati es como un proceso de compartir, pero también de celebrar los caminos que se han construido con el cine protagonizado por los cineastas negros de este país. Entonces llegamos a un momento que no se puede pensar el cine brasileño sin pensar en el cine negro hecho en este país. Y esto es fruto también de un trabajo que ha hecho APAN. Cuando yo empecé el contacto y a trabajar directamente en la construcción de esta asociación, esto se da porque teníamos una referencia, ¿no? Entonces creo que las imágenes, las narrativas, lo que se está siendo propuesto a nivel del cine negro en Brasil es una posibilidad de pertenecer en un espacio que nos fue denegado, que fue silenciado y que ahora no solamente estamos haciendo parte, como somos protagonistas de un momento histórico del cine brasileño y donde no se puede pensar este cine brasileño sin nosotros, sin nuestras narrativas. Y ahora podemos pensar en colectivo. Creo que la génesis de APAN está en esta colectividad y creo que es a partir de esta colectividad que vamos a compartir un poco de este camino y construir nuevos caminos en este diálogo que apenas empieza con Colombia y que soñamos que se construya con otros cines latinoamericanos y de la diáspora. A nivel del programa que hemos pensado un proceso de compartir un poco de la historia del cine africano, saber que a partir de ahí han llegado también muchas referencias para lo que estamos haciendo hoy desde Brasil, no pensar esta conexión transatlántica del cine de la diáspora o comprender que somos todos descendientes de Anansi y que estamos haciendo parte de estas telas de las historias que nos llegaron y que nuestros ancestros trajeron a este territorio que hoy es Latinoamérica. Vamos a pasar por la crítica del cine contemporáneo de Brasil. Vamos a hablar sobre cómo es importante que también podamos sistematizar la reflexión de pensadoras negras como Bell Hooks, Conceição Evaristo, Leda Martins, comprender que no solamente estamos hablando de intelectualidades negras, pero que estas mujeres nos ofrecen metodologías de acción. Y como dijo Paula, cómo pensar estas metodologías de mujeres negras que nace de una fundamentación, de una comprensión étnica para el cine y para el arte como un todo. Y a partir de una fundamentación de reflexión que para nosotros, compartiendo Paula y yo y todo el equipo de Manos Visibles en un primer momento, nuestra reflexión es dónde nacen nuestras historias y dónde nuestras historias deben existir. Y es a partir de eso que vamos a hablar de, entonces, producción de impacto, estrategias de distribución, pensar las herramientas de producción construidas por productores negros en Latinoamérica, hasta llegar al proceso de sistematización de los proyectos de estos participantes que vamos a seleccionar, siendo 20 cineastas y artistas colombianos y 10 brasileños, para empezar ahí este proceso de intercambio que no esté solamente a nivel de APAN y Manos Visibles, pero también a nivel de participantes de distintos territorios de Brasil y Colombia. Muchas gracias. Yo hablo mucho, entonces, fin. Yo también, Rodrigo, yo también. Y solamente antes de que Melina nos dé el paso, este gran espacio con Tatiana, reiterar que es esa idea de, así como ustedes dicen, el cine brasileño hecho por personas negras, ¿cierto? Que esa es la mirada. No es solo el cine afro-brasileño, sino el cine brasileño, es decir, desde nuestra diversidad, cómo miramos la nación, cómo miramos el país, cómo generamos
pues es parte también de la apuesta de reflexión que tenemos del cine colombiano hecho por personas negras, que no es particularmente el cine afrocolombiano, sino que es un cine donde las personas negras pensamos el país y representamos el país, no solo en los temas de equidad racial, ¿no? Entonces yo simplemente quería reiterar que esa reflexión nos parece muy importante y agradecerles a ustedes. Perfeito, muito obrigada, Paula, Rodrigo. Eu dou o lembrete. Rodrigo, yo un recorderis al final de nuestra charla voy a pasar directamente a Tatis y agradezco una vez más a Tatiana y a Rodrigo. Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestro masterclass a nuestra presidenta de APAN, Tatiana Carvalho Acosta. Muchas gracias por poder estar aquí en esta charla y esta alianza. Paula presentó unos aspectos de ella muy emocionantes de cómo llegamos a esta hermandad. Y yo utilicé esta palabra hermandad en función de lo que nos aterriza. Hermandad es el nombre que se da al ayuntamiento, al grupo de personas negras que han unido para resistir a los procesos de esclavitud, para proponer condiciones de mejor vida para las personas negras, para pensar en dinero, por el tema de las personas negras esclavizadas, para personas negras y por lo tanto negritar nuestra humanidad para acoger, formar, para fortalecer nuestra existencia. Y me parece que nosotros en APAN heredamos tecnologías sociales de estas hermandades del siglo XVII, XVIII, XIX y que existen hasta el día de hoy, como la hermandad de Cachoeira. Y esto seguir hermanándonos para seguir fortaleciéndonos cada vez más en una propuesta ahora mucho más contemporánea, una proposición de una conexión de nacionalidades, como dice Beatriz Nascimento cuando habla de idealización ideológica, de acción ideológica, que voy a hablar hoy. Ese nombre, Masterclass, me parece un poco imponente, ¿no? Como si fuera acá a conducir grandes fuerzas conceptuales. Pero la idea es que es presentar un poco de lo que irriga nuestra acción y también de lo que veremos en el curso, la profundización en algunos puntos que voy a poner aquí va a darse durante las clases. Entonces, con todos ustedes aquí hay una reflexión abierta por si alguien tiene alguna duda o quiere hacer comentarios. Por favor, utilicen el chat y que vamos a abrir al final para ello. Entonces, no pretendo prolongar mucho, pero parte de algunas imágenes, datos y algunos conceptos para la propuesta. Quiero empezar con la provocación para que pensemos. Y Paula ya dio la oportunidad. Este cine que hoy asumimos como cine negro, y voy a hablar mucho de la perspectiva del cine brasileño, para que podamos comprender la trayectoria que nos constituye y posibilita nuestra existencia de la forma que estamos hoy en un escenario de producción cinematográfica que se tiene como esta película que llegó a ser indicado al Oscar, que llegó a ser indicado por la Academia Brasileña de Cine para llegar al Oscar, pero lamentablemente no fue acogido allá, pero hubieron otros cines brasileños que llegaron. Entonces, esta película representa,
Y ahí dice con mucha tranquilidad porque lo seguimos muy de cerca. Él representa un poco lo que estamos viviendo en Brasil, porque es una película que es un fruto de una madurez y una discusión racial, de una discusión sobre cine, de una discusión sobre cine producido por personas negras, sobre cine brasileño, y la existencia de esa discusión es posible en función de una articulación social, de movimiento social, de demandas de la sociedad que presenta y presiona gobiernos que acogen políticas públicas, acogen esas ideas y políticas públicas, como por ejemplo políticas de acción de arte visual, de género, como fue lo que ocurrió en 2016, que Tocantins Martins ganó ese proyecto, que fue el primero y edicto de largometraje que fue seleccionado para producciones largas. Obvio que con ello se dijo que la única posibilidad de la existencia de las cine negro pase por políticas públicas o en cualquier cambio de actuación se necesita apoyo de gobierno y cambios sociales de manera más generalizadas, tanto en sociedades organizadas como también se discute de quién tiene poder institucional en sus manos. Entonces, en Brasil vivimos un espacio de confluencia de ello. Los arreglos, las rutas de los movimientos sociales que reverten o revelan el mercado intelectual del mercado negro brasileño, que está en mercado territorial, en mercado de las artes visuales, la producción artística de personas negras o a partir de la experiencia negra ha ocupado cada vez más galerías y grandes visiones y muestras artísticas en esta área de las áreas visuales, en el teatro, en las artes escénicas. Hay un fuerte movimiento cada vez más de producción de dramaturgias y actuaciones negras y en cine también. Entonces, en ese sentido, también estamos sincronizados con el nombre que ocurre en Brasil, pero estamos específicamente en nuestra área, que es audiovisual, y hemos visto crecer la presencia de las personas negras frente a la pantalla, pero también construyendo historias en los guiones y en la dirección. Yo abrí ese escenario con cierto optimismo, pero comprendo que en Brasil hay datos del censo y de población autodeclarada negra se representa 54,6% del total de la población brasileña, de acuerdo con esos datos. Los datos del último levantamiento, el más reciente de un grupo de estudios multidisciplinarios en la Universidad de la UERJ, que se ha dedicado más intensamente a investigar la representación y representatividad negra y diversidad en general en función del género en distintas áreas, incluyendo cine audiovisual. La investigación más reciente lanzada en enero de los datos fueron publicados en enero de este año, nos muestra que en 2020 solamente 2 directores hombres negros tuvieron películas circulando en el circuito comercial de una cantidad de más de 200 películas. Entonces, proporcionalmente ha sido hecho muchas películas, en especial cortometrajes que tienen costos más bajos, pero aún en donde circula el dinero y donde es posible llegar a un gran público, nosotros no hemos ocupado esos lugares, esos puestos. Entonces aún hay mucho por delante para que más personas negras estén en esos puestos de producción, pero en especial para que las películas lleguen a circular. En ese sentido, me imagino que es semejante a Colombia. Nosotros tenemos una incidencia internacional muy grande
imponemos nuestras historias, las historias, y voy a dar números precisos aquí, pero por ejemplo, en el universo de 2.300 clases de cine, 1.900 salas de cine serán ocupadas en el mismo día, la misma semana, como películas como Avatar, de crueldad imperialista y de dominación de nuestro imaginario, que es terrible. Entonces nosotros vemos como la necesidad de incidencia política, no solamente para disponibilización del imaginario, para que logremos tener formas. Ahí estoy compartiendo con ustedes la pantalla para que tengamos formas de ocupación de los espacios para la exhibición, para que las personas lo accedan. Entonces, Martín Serra es una sección que logró estar más de 6 meses en cartelera, probando la demanda de mercado. Pensando en mercado de cine, que yo no entré acá en la plataforma de cine, tampoco en mercado de cine internacional. Voy a entrar por cuenta de nuestro tema, pero estoy mencionando estos ejemplos solo para que tenga una dimensión de lo que tenemos en Brasil hoy aquí en ese escenario. Pero voy a retroceder un poco en el tiempo para que logremos pensar estas imágenes producidas por personas negras o una idea de experiencia negra en la pantalla. En la década de los 60, en el cine brasileño, ya todos han oído hablar que hacen seguimiento de la historia del cine brasileño, deben de haber oído del movimiento que proyectó el cine brasileño internacionalmente con cineastas involucrados en comprendiendo nuestra posicionalidad latinoamericana en oposición a una lógica de denominación. Ese nombre no era, no circulaba o no circula hoy. Ese término norte global para que comprendamos esa dimensión política. Entonces, el cinema nuevo puso el cine brasileño en el radar de una forma contundente, en el radar internacional. Esta generación del cine nuevo es básicamente compuesta por hombres de clase media blancos que tuvieron acceso para producir películas y hacer que el cine circulara. Por ejemplo, tuvieron acceso a comprendiendo un país como Brasil, donde las prioridades son otras y no hay tanta inversión en cultura, pero ya en aquel entonces había un esfuerzo político de esa generación para que las películas fueran hechas por acuerdos políticos de agencias de gobiernos gubernamentales. Esta primera película fue dirigida por Cláudio Rocha y fue dirigida por él llamado Barramento. Traigo esta imagen porque él es una película de un elenco casi exclusivamente negro y él es muy representativo durante el nuevo cine porque era una película, como dicen, hecho por cineastas que comprendían el cine como herramientas con cambios sociales y políticas y de una disputa del imaginario que esos hombres de clase media comprendían que tenían que hablar del pueblo brasileño, de su situación. Y en aquel momento hubo, por lo tanto, una presencia muy grande negra en la pantalla, pero una presencia instrumentalizada, entendiendo en ese marco ideológico las personas negras como igual a pueblo. Y ese pueblo en lugar de oprimidos, pensando en lucha de clases, la clase oprimida que necesitaba ser aclarada, esclarecida. En portugués esa palabra tiene una provocación interesante para que pensemos esa idea de claro, oscuro, blanco y negro. Entonces, esta idea de clase social que necesitaba se despertar su conciencia, la conciencia de clase, por más bien intencionada que sea la idea, ella marca
un lugar de jerarquía. Entonces, la población negra sin autonomía que necesitaba ser iluminada por la intelectualidad blanca, y el cine ocupa ese espacio, no solamente marcar ese proceso de historia del cine, pero en especial para marcar ese lugar. Él finalmente reforzó un lugar en el imaginario brasileño sobre la complejidad negra. Esta película, en la cartelera inicial de él, dice: a partir de esa perspectiva de lucha de clases. Entonces, enfrente a esos discursos hasta hoy, dice que las religiones de origen africano finalmente eram presentadas muito violentamente nesse sentido simbólico em la cartelera inicial. Em 1961, eu não quero andar aqui, pero vou fazer giro grande na história. Vou de 62 para a 2002, que também é uma película de Brasil a nível internacional, e fazendo esse salto conecto com 2012 y 2022 para que hagamos ese resumen en esta línea. ¿Por qué? Porque si tenemos un nuevo cine haciendo coincidir la idea de pueblo que necesitaba ser despertado en su conciencia de clase, ese cuerpo negro, ese lugar subalternizado que necesitaba mover. Pasamos un tiempo en Brasil con más países, como otros países de América Latina, con las dictaduras militares, como después en el proceso de desmocratización, el cine empieza a surgir y a ocupar espacios económicos como sujeto de gobierno, que se ponían como cazador de Marajá, que finalmente termina, destruye procesos históricos, incentiva el cine, y pasamos por un proceso hace algunos años sin producción cinematográfica en Brasil, y hay un proceso de retoma que, como llamamos en la historia del cine brasileño, al final de los 90 y al principio del año 2000, hubo en el proceso de la reinicio, él ocupa otro lugar de refuerzo de estereotipos en el imaginario internacional a partir del cine, que son, hay una investigadora blanca sobre la cosmetización de los tugurios, pero donde muchas personas que se dedican a estudiar cine brasileño, que son negras, y que van a decir que ese proceso de presencia, de sociabilidad de los tugurios, de las comunas, que es un fetiche de la sociabilidad de las comunas que ocurren y sobre todo pensando ahí en Ciudad de Dios, que tuvo gran repercusión internacional, dirigido por Fernando Meirelles, que ayuda él aprisiona ese proceso, aprisiona en lo que la investigadora Cynthia Guedes sobre nuestros cuerpos negros. Entonces, el cine brasileño produzido por personas blancas, mesmo que bien intencionadas para la revolución social, no se desconecta de un imaginario racista, mismo que pongan protagonistas negros en la pantalla. Mundialmente, ¿a qué costo? Entonces, discutir nuestra simple presencia en la pantalla. Por eso me gustó mucho cuando Paulo dijo que es importante pensar en producir a partir de las personas negras, que hagamos, que contemos nuestras propias historias. Y entonces, en ese gran empujón, vamos a essas imagens, por exemplo, essas imagens falam por si solas sobre o que significa desde o ponto de vista de representação, essa articulação. Claro, aqui estou fazendo uma revisão, as questões são muito mais complexas sobre ter ou não um arma na mão, ter ou não um sonho de ser astrofísico, como sucede en la película, y tenía una marca en la mano como
uno de los personajes de Ciudad de Dios, porque podemos desde nuestra complejidad y nuestra humanidad podemos hacer todo. La cuestión es ese aprisionamiento y la reiteración del estereotipo que van a hacer permanecer en el imaginario colectivo. En ese sentido, se pasa por un proceso ahora más cercano que Marte 1, felizmente más próximo de Marte 1 a partir de la presencia de las personas negras en lugares de proposición de narrativa. Bueno, aquí voy a hacer. Quiero reforzar algo. Esta pantalla es la imagen del inicio de una película de un performer bailarín, coreógrafa y cineasta negra que llama Anna B. Esta película se llama Baku. Y al principio de la película ella va a meditar algo que dije hace poco y que tiene mucho que ver con ese proceso que nos referimos ahora. Ella va a decir, voy a leer aquí para la traducción, es importante saber que lo que estoy viviendo ahora es el futuro que alguien soñó para mí hace mucho tiempo. Y es por ello que yo solicito la bendición de esas personas más idosas, mayores. Y yo estoy en un avión y a mi alrededor todas las personas son negras. Por la primera vez el piloto, su equipo, las personas de primera clase. Y eso me hace comprender de inmediato que esa no es un viaje cualquiera. Esse viaje que se refere es un viaje de investigación que ella hizo a África y 10 países de África y ella en esa película construye una autobiografía en un espacio mucho peculiar de una África imaginaria que nos ayuda a resignificar nuestra pertenencia, no pertenencia, ese prefixo afro. Ella va a intentar elaborar alrededor de ese prefixo afro, que es qué es nuestra existencia de ese lado de acá, qué fue esa travesía transatlántica y cómo eso nos obligó a construir resignificación. Entonces es importante que miremos hacia eso, ese prefijo afro, y comprender que no somos afro, somos una resignificación peculiar atravesando etapas de las que la humanidad ha sido capaz de producir. En ese escenario somos alimentados por una fuerza de resistencia y resignificación y de invención. Y esa es una de las imágenes de la película, está disponible para quien quiera. Voy a solicitar ayuda para quien esté ahí, si logra poner el link en el chat, por favor. Esta película de Anna P., que es de 2019, 2018 fue lanzada en festivales y después de 19 y ella dispuso gráficamente en su site. Para quien quiera leer, hay subtítulos en inglés, no hay en español, pero hay en francés, pero ella habla muy despacio. Entonces, quien quiera asistirlo, yo creo que va a lograr comprender. Bueno, en fin, ustedes lo van a asistir. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con esta proposición de nuevo cine? Esa propuesta yo traigo a partir de mi reciente investigación que está en doctorado, sustenté mi doctorado en 2005, no quería volver a la academia porque me parece un ambiente violento, pero empecé a trabajar con curaduría de cine en 2012 y en 2018 fui invitada para integrar un equipo de curaduría de cortometraje de unas principales muestras de cine brasileira, la principal, la cine brasileiro contemporáneo, Nosso Cine Tiradentes. Esta muestra recibe en promedio a 900 cortometrajes al año y desde el 20 de enero, no solamente de cine negro, de cine brasileño en general, es un promedio de 900 películas de cortometraje
y de 250 a 300 largometraje en promedio. En aquele ano que eu fui chamada foi o primeiro ano que a muestra decidiu recoletar dados sobre dados de gêneros e em aquele momento eram 870 películas. No lo tengo muy claro aquí ahora, pero eran más de 800 películas, 823, perdón, cortometrajes y 272 películas dirigidas por personas negras. Y entiendo que 40% no tuvieron autodeclaración de. Yo emocionada como soy, empecé a llorar porque los datos que teníamos eran los que circulan comercialmente y aquellos datos contaban con casi ausencia de personas negras en la dirección ese número de películas de personas negras dirigidas por personas negras en cortometrajes eran grandes. Y al siguiente año surgieron otros y ahí quedé integrada con ese fenómeno que estaba sucediendo y llega el momento de la investigación a ese nombre, comprendiendo que no es solo sobre cine, es sobre nuestros procesos de quilombamiento que posibilitan ese nombramiento, porque pensando ahora en como 603 películas analizando en 3 años en este festival. Pensar esse conjunto de 603 películas é pensar em uma multiplicidade humana de experiências negras. Multiplicidade de experiências negras. Então, são películas que fazem vários gestos, tratam distintos temas, pero todos a partir também da multiplicidade de nossas películas. E isso tem muito que ver com os processos que comentei al princípio, quem vino antes de nós, aí elaborando conceitualmente em área social, de maneira mais ampla em campo artístico, especificamente. Esse término vem da discussão desta mulher, uma historiadora brasileira que já faleceu, chamada Maria Beatriz do Nascimento. Maria Beatriz do Nascimento se identificou ao longo de sua carreira acadêmica, entre outras coisas, estudar quilombos, palenques, que são territórios, palenques, cimarrones, sociedades marrons. Historicamente são esses territórios de resiliência. Então, y tiene que ver con la huida y el refugio, con la intención de posibilidades de vida en libertad, rutas contra la colonialidad y también paz, para que exista vida posible y jerarquías propias con solidaridad, con la idea de vivir. Entonces, María Beatriz va a hacer la genealogía de ese término palenque, en términos de entendimiento de palenque, que es el nombre que viene desde África como una forma de resistencia y que llega aquí en Brasil como forma de resistencia desde que llegan las primeras embarcaciones en el siglo XVI. Pero ella de esa forma de resistencia se transmuta ideológicamente después de la abolición en Brasil. Entonces, esos palenques ocupan nuestro imaginario para más allá de la existencia territorial de ellos, ocupan nuestro imaginario como forma de resistencia y posibilidad de vida. En lo que ella llama corrección de la nacionalidad. Entonces, voy a leer acá también con la traducción. La investigación sobre Palenque se basa que parte de la cuestión del poder. Por más que un sistema social domine, es posible que se cree ahí dentro de un sistema diferenciado y es eso que es Palenque. Y eso
Eso es lo que Quilombo es, solo que no es un estado de poder que en el sentido que la gente comprende poder político, poder dominación, porque ella no tiene esa perspectiva. Cada individuo es el poder, cada individuo es el Quilombo Palenque. Entonces, en ese momento, la utilización del término pasa a tener una connotación básicamente ideológica, base mecánica, en el sentido de agregación, en el sentido de comunidad, en el sentido de lucha, como se reconociendo el hombre, aquí hombre como sinónimo de humanidad, como si reconociendo personas que de hecho deben luchar por mejores condiciones de vida, porque merecen esas mejores condiciones de vida desde el momento en que hacemos parte de esa sociedad. Esa es la transcripción de un fragmento del habla de ella en una película llamada Ori, de 1989, para quien quiera. Hay un texto de ella que se llama Concepto de Quilombo y la resistencia cultural negra, que es un artículo que ella hace esa genealogía de Quilombo hasta llegar a eso que llama de ficción participativa. Este mapa es el mapa que reúne datos de una investigación efectuada en 2019, entre otras cosas, divulgada en 2019, que es un levantamiento de un seminario llamado Negritud Infinita de Ceará. La gente de Fortaleza hizo ese levantamiento de eventos dedicados a nuestros negros de Brasil en aquel momento. Ese mapa de la difusión del cine negro en Brasil. Y ahí tomando las 5 regiones de ese país de dimensiones continental, lo que se vio fueron 25 eventos, nuestros festivales y seminarios esparcidos por el país y que están de cierto modo conectados. La idea de quilombamiento en esa dimensión ideológica afro-nacional no es de compartir un territorio físico como son los quilombos, los palenques, pero en la dimensión ideológica es compartir de un mismo territorio simbólico, de la lucha por la sobrevivencia de ese territorio para Beatriz de Vades y sobre la importancia de esa ideación ideológica de la resistencia negra en la década de los 70. Entonces, los movimientos negros en los 70 o en la proposición, después hablamos de ello, sobre el día do nacimiento sobre el teatro experimental negro en los 40. Entonces, trayendo hacia ese momento que tenemos hoy, esta idea de colombamiento parece no tener mucho sentido porque ella habla de compartir un territorio simbólica y proposiciones opositivas a una dominación simbólica colonial racista que tiene que ver con las películas que son hechas a partir de esa experiencia negra, pero también como producción intelectual alrededor de esa película, la crítica de cine, la investigación en cine, tiene que ver con la movilización de realización de eventos. Entonces, quien hace la curaduría está en la producción de esas películas. Entonces, la idea de quilombamiento acá es de interconexión directa o indirecta entre personas negras en el cine. Entonces, así llamamos a quilombos brasileños porque somos una asociación de profesionales del audiovisual, no necesariamente una asociación de guionistas, de realizaciones, de investigadores, personas que trabajan en críticas y curaduría, en fin. Esa idea de quilombamiento, mismo que las personas no compartan directamente el mismo colectivo o estén conectadas de alguna forma, directa o indirectamente, a una conexión a esa hermandad que lucha por un objetivo común, que es el de pertenencia. Es pertenencia en cuanto a humanidad al imaginario colectivo nacional, porque una de las cosas que el racismo hace de forma más contundente es nuestra deshumanización o nuestra permanente prisión. Essa imagem
Voy a tomar aquí un ejemplo externo en ese diálogo con esa colonialidad. Esta imagen es la imagen de la presencia de cineastas, de curadores, de artistas visuales, de críticos de cine, de proponentes de eventos de cine, en un festival internacional en el cine de Rotterdam. Este fue un marco en la historia reciente de 2018 porque lleva en ese nivel de reconocimiento internacional, lleva una colectividad. No es un cineasta que es reconocido, es una colectividad de cine que es reconocida internacionalmente en ese momento. Entonces, estoy dando ese ejemplo del exterior porque este es un marco para mí. Estoy utilizando como marco en mi investigación de una disonancia entre lo que se pensaba hasta entonces en Brasil sobre cine brasileño. Cine brasileño, cine negro brasileño, pero cine brasileño no es solo cine negro, se pensaba en brasileño sobre lo que era cine brasileño y lo que es el que percibía en circuitos de festivales de modo general se da de comprender para la exhibición y otro marco para seguir raciocínio sobre esa disonancia. Bueno, el contexto acá, esa muestra se llamó Alma Nua, Alma Desnuda, de Janaína Ferreira, esa curadora, investigadora, junto con esta que está aquí más en el extremo izquierdo, vestida de negro, en Rotterdam. Hacía una muestra de cine negro llamada Black Rifles. El nombre de esta muestra sobre ideales viene de esta película de Osha Gugu, que es considerado nuestro padre del cine brasileño. Esa película fue del 73 y fue uno de esos puestos negros que hizo parte de aquel imaginario que mencioné en el nuevo cine. Y él fue una de las personas, no único, pero una de las personas que surgió contra esa colonización del imaginario haciendo sus propias películas y haciendo una proposición estético-política de esa presencia de la experiencia negra en la pantalla, porque no es solamente sobre estar como protagonista en la pantalla, es cómo está. Toda esta discusión de quilombo, con toda la discusión conceptual que hay en ella, nos pone en esa necesidad de pensar cómo estar. Y la disonancia que hubo en ese momento en Brasil de pensar cine brasileño fue en un debate alrededor de varias películas, pero voy a señalar dos. Día con Geruda o con Gerudas es un cortometraje de Viviana Ferreira que en un festival que fue exhibido en el Festival de Cannes con un cortometraje de Asmitana que fue exhibido en Notre Dame en el año anterior. Esses dos pasos no pasaron en el circuito de festivales brasileños y cuando fueron seleccionados afuera del circuito de festivales brasileños es cuestionado. Yo estoy mencionando esas dos películas, pero no son las únicas. Es porque son representativas en ese conjunto de películas que comienza a ser producido en Brasil en los años 2010. En la segunda década de ese siglo había también producción anterior, pero en volumen esta década de 2010 es la más pujante y estas películas empiezan a circular en el circuito de exhibición tradicional blanco, no saben qué hacer con él. Entonces eso señala también un problema que epistémico de conocimiento. Eso señala hacia una carencia, sino falencia del proceso de formación de reflexión en cine en Brasil. Esse processo de formação de reflexão de cine em Brasil é tradicionalmente egocêntrico. Então, se começamos a ver a necessidade,
urgente de otras referencias de intelectuales existe una intelectualidad negra que nos ayuda a comprender nuestra condición en la vida em gran compartilha. Então, institucionamos essa ideia de cine não só relacionada a la produção de películas, sino que vivenciamos uma produção de uma identidade negra que se dedica a produzir uma identidade negra a partir de teorias negras, a uma identidade negra de teorias produzidas por ejemplo, las feministas negras. Entonces, la idea no es solamente brasileño, como yo mencioné hace poco, de una proposición, de una postura compositiva ahí en imaginario colonial, por ejemplo, de la de una mirada positiva sobre la comprensión de ese quilombamiento de la proposición que viene a partir de ahí. Nosotros dialogamos con María Beatriz Nascimento, por ejemplo, conquistando algunos, pero estoy mencionando una, pero hay muchas otras. También ese aspecto accedemos a los radicales negros de Estados Unidos con Fred Moore, por ejemplo, Fred Murphy o Angela Davis, y principalmente intelectuales que se dedican a estudiar el tema de las artes y aquí está la querida y gran referencia a Leda Martínez que es muy importante en esta conexión como filosofía, cómo comprender las temporalidades de las experiencias, nuestras afografías, como Leda nos pone, y es necesariamente un desplazamiento epistémico de una idea egocéntrica del sujeto universal, que es una ficción y es un invento de una posicionalidad subjetiva masculina, blanca, egocéntrica, que mira el mundo a partir de ahí, pero dice que el conocimiento que produce es universal. Nosotros en audiovisuales que participamos en laboratorios y estudiamos manuales, ahí están. ¿Qué es narrativa universal? Narrativa de personas blancas con esa herencia egocéntrica y Eduardo y Martiniano ya nos pone una oposición a ello, a una complejidad, a un imaginario colectivo en relación a la idea de opacidad. Ese sujeto universal no existe y él no es capaz de saberlo todo porque no logra tener acceso a determinadas formas de conocimiento, pero él sabiendo de ese sujeto universal que quiere acceder a partir del conocimiento va a decir que el que no accede es menos importante, es salvaje, es menos humano. Entonces, nosotros construyemos caminos no solo para producir imágenes, como para comprender ese mundo que recibe esas imágenes y oponer hacia esas narrativas impositivas, no solamente en las películas, pero también en el conocimiento que nos posibilita producir esas películas y comprender esas dinámicas de esas películas. Y ya estamos bastante avanzados en la hora aquí, porque he hablado sin detener. Inmersa en ese tema, que nuestra nación política a partir de APAN, pero también intelectualmente y como investigación, pero quiero dejarles una experiencia, una provocación. Así mencioné aquí Leda Martins aquí, quiero dejar aquí una habla que es una provocación que me parece que es un poco uno de los direccionamientos posibles para esta iniciativa de Foucault. Y la pregunta que le da María Martins, esta poeta, profesora, investigadora, gran intelectual brasileña, que por fortuna está con nosotras, viva, provocándonos siempre. De María Martins nos pone esa cuestión, ¿cómo reelaborar estéticamente la experiencia de la personalidad para que ese yo que se expresa sea el yo fingido por la experiencia estética? Es esa provocación que ella hizo en un encuentro, una iniciativa de artes escénicas
En 2017 ella habló, fue una de las homenajeadas y aún en su conferencia ya nos hizo esa provocación. ¿Cómo salir de un sitio de simples estiramiento de la realidad para manejar el campo artístico? Y por lo tanto, con las potencialidades estéticas, por lo tanto, éticas en el plano estético, jamás es disociada de la ética, tanto de la incidencia política del imaginario, pero como comprender que también estamos haciendo construcciones poéticas y estéticas, no solamente en el sentido de poner nuestros cines en la pantalla, pero de una elaboración estética. Bueno, quedamos aquí con la provocación, comprendiendo esos contextos. Es un poco rápido aquí sobre algunos puntos que vamos a tratar a lo largo de ese tiempo de escuela y vamos a abrir acá para la charla con ustedes. Paula, ¿quieres hablar? Tatiana, muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría y esa conversación tan importante de lo estético como algo ético, ¿no? Que es al final el corazón y tú cierras con eso, ¿no? Diciendo aquí hay una conversación, lo estético y la imagen es una conversación absolutamente ética, ¿no? Y muchas frases, muchos aprendizajes y solo agradecerte el espacio, aprendiendo aquí, tomando nota. Y yo que voy a estar en todo el foco porque no me quiero perder ninguna sesión. Entonces, muchas gracias de verdad porque son muchos, muchos aprendizajes. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço. Sempre uma inspiração. Gracias, Tati. Siempre es una gran inspiración y esto es solo el principio. Existe un mundo de conocimientos, ¿no? Informaciones y referencias para todos nosotros compartir a lo largo de la Escuela Foco. Entonces, es solo una partecita, entonces imagínense lo que viene más adelante. Sí, Paula. Eso, de acuerdo. Entonces, bueno, respiren un poco. Yo creo que ya pasamos de nuestro tiempo, Rodrigo. No sé si tenemos tiempo para una preguntita, al menos una participación y enseguida ya agradecemos a todos y todas que estuvieron aquí presentes con nosotros, que estuvieron nos acompañaron en ese momento histórico que es la apertura de la Escuela Foco, y agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron presentes en esta noche y también a las personas que están trabajando en los bastidores de Manos Visibles. Es mucho trabajo para que eso suceda, para mucho corazón para que eso suceda y es un largo trayecto para que estemos aquí ahora. Entonces, esperamos que ustedes estén más motivados a inscribirse en el proceso formativo. Recuerden que las inscripciones estarán abiertas hasta el 12 de junio y ustedes pueden consultar todas las informaciones en las páginas de Manos Libres, como también pueden consultar por medio. Entonces voy a hablarles los dos emails que son cultura@manosvisibles.org y también la escuelafoco@.com.br. Rodrigo, no sé si quieres despedirte en principio. Mientras alguien piensa, a ver si desea hacer alguna pregunta. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces Janaína también abrió la cámara. Ahí la tenemos de nuestro equipo. Bueno, creo que vamos para las finales hoy. Yo sugiero que como estamos en un encuentro histórico, si todos pueden abrir sus cámaras y ver la cara de todos y hacemos ese enorme encuentro Brasil-Colombia.
Vamos llegando. Eba. Que bonito. Falta música, né? Colocaria nossas Hace falta música. Yo ahora pondría música. Yuri, Valeria, Manos Visibles, si pueden abrir el equipo de APAN. Yo quiero este fondo. Vale compartir conmigo, Paula. ¿Dónde está Valeria? Quiero este fondo de tela, de pantalla. Tudo bem, Leti? Já somos duas Bueno, páginas, né? ya somos 2 páginas. Quem vai registrar? Valéria, ¿Quién va a registrar? Valeria logra registrar. Voy a tomar la primera foto. Entonces, 1, 2, 1, 2, 3. La primera foto. A la segunda, 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias, Valeria. Eh, Paula, ¿quieres despedirse? eu não sei se Paula quer se despedir para animar o pessoal para se inscrever. Claro que sim, é uma oportunidade histórica. Es muy importante. Gracias a PAN por compartir con nosotros toda esta sabiduría, y de este intercambio van a salir cosas muy, muy interesantes. Entonces, muito obrigada, Brasil, a PAN. Boa noite, gente. Nós precisamos aprender portugués agora. Aquí para las manos visibles, ahora nos toca aprender portugués. Bueno, gente bonita, feliz noche y muchas gracias, Melina, por guiarnos en todo este camino y a todo el equipo. Rodrigo, quer se despedir? Sí, también. Rodrigo, sim, também Fue muy lindo, es siempre un honor escuchar a Tati. Creo que ya venimos acompañando sus reflexiones sobre Quilombo Cinema y es muy interesante ver que se va ampliando y actualizando de acuerdo también con toda esta potencia del cine brasileño. Entonces, muchas gracias. Yo animo a que la gente se inscriba. Creo que va a ser una muy linda jornada de aprendizaje y de intercambio. Y muchas gracias por estar acá en este nacimiento de la Escuela Foco. Bien. Tati, ¿quieres despedir? Quero agradecer mais uma vez. Vida longa Escola Foco. Quero agradecer uma vez mais desse foco, dessa evolução da política estética e visual. Agradecemos a todas que vieram antes. Agradecemos A todas as novas gerações que não precisarão mais passar pelo que passamos e terão outros imaginários já inventados por nós no futuro. Muito obrigada, gente. A gente espera vocês nas inscrições. Muchas gracias a todos. Aquí los esperamos para las inscripciones. Buenas noches a todos y besos. Bye.
presente. Viviane Ferreira Vivi presente. presente. Amada!